pero de lo que vamos a hablar hoy es de las tablas dinámicas, ¿vale? Que son mucho más potentes que las tablas, obviamente. Podemos conmutar las filas y las columnas, podemos elegir por qué campo filtramos tanto en filas como en columnas, podemos establecer campos calculados diferentes a los de las fórmulas básicas, suma, promedio, máximo, mínimo, etcétera. Automáticamente vamos a poder establecer esos valores básicos, esos cálculos básicos, mejor dicho, de suma, promedio, máximo, mínimo, etcétera. Podemos también establecer un cálculo diferente a ellos, podemos establecer filtros por diferentes encabezados y un superfiltro que luego veremos, y podemos realizar segmentaciones, ¿vale? Todo esto se puede hacer con las tablas dinámicas. Es bastante, por lo tanto, más versátil que lo que es una tabla sencilla, en la cual tendríamos una fila de encabezados, una fila de encabezados de fila, digamos, o una columna de encabezados de fila, y ya, normalmente no hay más, ¿vale? Entonces, para que entendáis un poco lo que es la estructura de una tabla dinámica, lo primero es que os creéis una tabla dinámica, ¿vale? Entonces, ahora ya si quisiera que entrarais en el Excel de ventas motor, que es el primero que tenéis ahí, a continuación de la tabla notas, ¿vale? Tenéis un Excel que se llama ventas motor, una hoja de cálculo que se llama ventas motor, y la manera de establecer una tabla dinámica pues es seleccionar los valores en los que yo quiero insertar la tabla dinámica y después crear la tabla dinámica. Una cosa importante, cuando creáis una tabla dinámica, lo podéis crear en el mismo libro donde estáis, en otro libro, o lo podéis crear en la segmentación, me pregunta alguien. Vale, recordar que cuando pincháis dentro de la tabla aparece la solapa diseño, ¿vale? Si no pincháis dentro de la tabla, no va a aparecer esa solapa diseño. Para ver la segmentación, tenéis que ir a la hoja 1 de tabla de notas, porque ventas motor de momento todavía no es una tabla propiamente como objeto. Entonces, recordar pinchar dentro, diseño, insertar segmentación de datos, ¿vale? Bien, sigo con esto. Lo que os decía, hay dos maneras de insertar una tabla dinámica. Una es creando un libro aparte y otra es en el mismo libro donde estás. Cuando yo recomiendo una tercera, que sería primero crearos una hoja, ¿vale? Botón derecho sobre las hojas, sobre la parte de abajo del Excel, que es donde están todas las hojas, insertáis una hoja, ¿vale? Ahora ya tengo la hoja 1, que voy a llamar dinámica 1, ¿vale? Y entonces ya tenéis un lugar donde podéis colocar vuestra tabla dinámica dentro de vuestro libro, ¿vale? Es decir, no tenéis que iros a otro libro para encontrar la tabla dinámica, y al mismo tiempo tampoco os va a estorbar la tabla dinámica para lo que es el funcionamiento con la hoja en la que estáis, de la cual estáis cogiendo los datos, ¿vale? Me pregunta alguien que el Excel ¿dónde está? Lo he enviado por correo, lo tendríais que tener todos en el correo, porque lo he enviado ayer y lo he vuelto a enviar hoy, ¿vale? Ya no me voy a tener más en esto, o sea que lo tenéis que tener en el buzón de correo, ¿vale? Se llama tablas dinámicas, si no me equivoco, o ejercicios tablas dinámicas, ¿vale? Bien, entonces, lo que os decía, tenemos esta tabla, y yo ahora lo que os decía era que voy a insertar con la solapa insertar, y aquí tenemos tres opciones: la tabla dinámica, tablas dinámicas recomendadas o bien tabla, ¿vale? Tabla es la opción que os he dicho antes, yo lo he hecho dando formato, pero si quisierais hacerlo, también podríais hacerlo de esta manera, ¿vale? Bueno, disculpad porque no he seleccionado nada. Seleccionamos todos los datos, esto no lo hagáis de momento, ¿vale? Solo quiero que lo veáis cómo lo hace. Tabla, me dice que dónde están los datos de la tabla, ¿vale? Y automáticamente me convierte esta tabla en una tabla como la que hemos visto antes. Pero eso no es lo que queremos hacer. Lo que queremos hacer es insertar una tabla dinámica. Entonces, automáticamente, normalmente, la tabla dinámica no tenemos más que seleccionar los datos que van a ser el origen de esa tabla dinámica, ¿vale? En este caso tenéis que seleccionar donde hay datos dentro de la hoja ventas motor, y después dónde voy a colocar esa tabla dinámica. Lo que os decía, aquí tenemos las dos opciones: una nueva hoja de cálculo, os crearía una hoja de cálculo diferente, ¿vale? Y otra hoja de cálculo existente.
Vale, lo digo, lo que decía, para no, digamos, complicar un poco el tema y que os vaya poniendo nombres aleatorios, yo os recomiendo crear la hoja de cálculo antes, pero lo podéis hacer también directamente en la nueva hoja de cálculo. Lo que no recomiendo es hacerlo en la hoja de cálculo existente, porque tener todos los datos que integran la hoja dinámica o la tabla dinámica y la propia tabla dinámica en la misma hoja es confuso, ¿vale? Entonces, siempre elegir nueva hoja de cálculo. Yo lo voy a hacer de esta otra manera, que es como me gusta hacerlo, ¿vale? Que es seleccionando una hoja de cálculo que previamente me he creado, ¿vale? Y a la cual he llamado dinámica 1. Y entonces le doy a aceptar. Vale, vosotros lo podéis hacer o bien creando una nueva o bien directamente pues seleccionáis todos los datos y nueva hoja de cálculo, ¿vale? Bueno, todos los datos que queráis generar en la hoja de cálculo, insertar y tabla dinámica, ¿vale? Lo vais haciendo mientras yo hablo, ¿vale? Recordar nunca hoja de cálculo existente, siempre nueva hoja de cálculo, ¿vale? O bien crearos una antes y luego seleccionar dónde lo queréis poner. Bien, y entonces tendríamos ya lo que es la tabla dinámica. Los que ya la tengáis, pues simplemente fijaros en la tabla que os ha creado, ¿vale? Fijaros que no aparece nada en el área de la izquierda y sin embargo sí tenemos en el área de la derecha una serie de campos, ¿vale? Que son los encabezados de la tabla de origen, fijaros, aquí tengo los encabezados y esos encabezados me los ha colocado aquí como campos de la tabla dinámica. Y luego tengo 4 áreas, filtros, columnas, filas y valores, ¿vale? De momento no os preocupéis de que no aparezca nada, fijaros en mi pantalla, ¿vale? Y vamos a entender un poco lo que es cada una de las cosas, ¿vale? En la parte de arriba de una tabla dinámica tendríamos las columnas, que como es una tabla dinámica, se pueden asignar dinámicamente. Eso quiere decir que si yo tengo una columna de clientes, otra de ventas por cliente, otra de fecha y otra de, por ejemplo, unidades vendidas, yo puedo poner en la columna o bien los clientes o bien puedo poner las unidades y las ventas realizadas, ¿vale? Bien, en fila, bueno, no lo he dicho bien, yo puedo poner en la columna o bien las fechas o bien los clientes, ¿vale? Y en las filas yo puedo poner o bien las fechas o bien los clientes también, es decir, que puedo tener columna fechas y fila clientes o puedo tener columna clientes y fila fechas. Y en valores me tengo que reservar aquellos datos que me interesa sumar u operar con ellos, ¿vale? Sumar, multiplicar, contar, promediar, etcétera, etcétera. Es decir, los datos que yo voy a someter a cálculo los tengo que poner en valor, ¿vale? En el apartado de valores dentro de la tabla dinámica. Los datos que me van a servir para categorizar o filtrar esos datos que calculo, los voy a poner en columna o fila, ¿vale? Y luego tenemos una última categoría que sería el filtro. El filtro es una especie de superfiltro que tenemos para exclusivamente filtrar, no tanto para visualizarlo en la propia tabla que yo estoy creando, sino para establecer un filtro que afecte a toda la tabla, ¿vale? Y ese sería, vamos a llamarlo un superfiltro, digamos, que tenemos por encima de todo lo demás, ¿vale? Bien, esto de momento suena teórico, pero ahora enseguida lo vais a ver, ¿vale? Por lo tanto, aquellos datos que queramos calcular, ¿vale? Eligiendo una operación aritmética que puede ser suma, cuenta, promedio, máximo, mínimo, producto, la que sea, normalmente en la mayoría de los casos suma, ¿vale? Los vamos a colocar en valores, ¿vale? Recordad siempre esto. Cuando yo hago una tabla dinámica para que me diga las ventas que yo he realizado a una serie de clientes, las ventas lo voy a colocar en valores, ¿vale? Cuando yo hago una tabla dinámica para calcular, pues no sé, el rendimiento que he tenido de un presupuesto calculado, es decir, lo que he conseguido de un presupuesto dado, si por ejemplo tengo dos columnas, una de presupuesto obtenido o realizado y otra de presupuesto previsto, ¿vale? Y tengo otra serie de valores en esa tabla, por ejemplo, ventas o por ejemplo, beneficio. Si a mí lo que me interesa es calcular el presupuesto obtenido sobre el presupuesto previsto, esos son los campos que voy a meter en valores. Y el resto de los datos los voy a meter
en filas o en columnas. Por ejemplo, los clientes o los proveedores o las fechas o grupos de clientes o los agentes. Todo eso lo voy a meter en las filas y en las columnas, ¿vale? Y por último tendríamos el macrofiltro, el superfiltro, que estaría arriba del todo y que yo os lo recomiendo que lo utilicéis cuando trabajáis con distintas zonas geográficas, por ejemplo. Ese es un buen lugar para poner la zona. Cuando trabajéis con distintos departamentos, ese es un buen lugar para poner el departamento, porque puedo tener compras por departamentos, entonces el superfiltro estaría en el de campo departamento, mejor dicho, estaría en la función de superfiltro, ¿vale? O el campo zona cuando trabajo con varias zonas geográficas. Vale, vamos a verlo un poco en la práctica, ¿de acuerdo? Tenéis abierta ya la tabla dinámica. Entonces, lo que os decía, esto es una tabla en la cual yo he vendido una serie de coches de distintas marcas, modelos y tipos en una zona, las he vendido en fechas diferentes y he realizado X ventas cada uno de los días. Entonces, si esta tabla me sirve para calcular las ventas que yo he realizado, ¿vale? De lo que sea, puede ser según modelo de coche, según fecha, cuántas ventas he realizado en el mes de enero, según tienda, cuántas ventas ha realizado la tienda tal. Cualquiera de esas cosas son ventas, el valor que tengo que calcular. Por lo tanto, ventas lo voy a activar y bueno, él ya me lo pone automáticamente en valores, ¿vale? Y ahora, dependiendo un poco del dato que yo quiera obtener, voy a ir colocando las filas y las columnas. Entonces, por ejemplo, voy a colocar, como me interesa mucho saber las ventas por tipo de coche, voy a colocar el tipo en filas. Voy a colocar también la marca en filas. Y voy a colocar el modelo, ¿vale? Y entonces así tengo bastante grado de precisión de que he vendido por modelo, por tipo y por marca, ¿vale? Bien, eso por una parte. Y luego además me interesa saber qué tienda ha vendido, ¿vale? Pues esto lo voy a colocar en columnas, ¿vale? Bueno, él me lo ha puesto automáticamente en valores, pero esto no me interesa. Yo lo voy a mover y lo voy a colocar aquí en columnas. Entonces, fijaros que ya tengo una tabla en la cual sé todo lo que ha vendido la tienda 2, ¿vale? Porque aquí tengo el total. Sé todo lo que ha vendido, todo lo que he vendido del modelo familiar de coche, ¿vale? Todo lo que he vendido del industrial y dentro del familiar tengo todo lo que he vendido, por ejemplo, del Renault. Si no quisiera eso, sino que quisiera, pues cuánto he vendido de Renault independientemente del tipo de coche que sea, lo que haría sería quitar el tipo de coche del apartado de filas y entonces tendría solo marcas y ya sé todo lo que he vendido de Audi, sé todo lo que he vendido de Citroën. ¿Entendéis un poco cómo funciona, no? Bien, cada una de las filas puedo filtrar con ella, ¿vale? Entonces, y cada una de las columnas exactamente igual. Entonces, de tal manera que si quien sea me está pidiendo que le haga un informe de todo lo vendido, pero exclusivamente del modelo familiar, lo que tendría que hacer es seleccionar el tipo de modelo dentro de la columna del apartado de filas. Pongamos que no me interesa la marca, ¿vale? Pongamos que no me interesa el modelo y que solo me interesa el tipo de coche, ¿vale? Si es familiar, yo le puedo dar el total, ¿vale? Pero al mismo tiempo me está pidiendo que de cuánto has vendido de cada marca y cuánto has vendido de cada modelo, pero solo del tipo familiar. Entonces, en ese caso, lo que hago es que dentro del filtro que yo tengo de coches, selecciono el familiar. Vale, ahora ya tendría una tabla desglosada de los distintos modelos que yo he vendido del coche tipo familiar. Cuando yo me voy a un sumatorio, por otra parte, él me crea un resumen en tabla normal, tabla objeto, recordar, esto es una tabla objeto, un objeto tabla, en la cual me está diciendo lo que he vendido de familiar en cada uno de los meses, de cada uno de los modelos y tanto la cantidad como las ventas, ¿vale? Bien, volvemos un poco a la dinámica 1. Bien, y ahora, por último, vamos a entender lo que es el superfiltro, ¿vale? Aquí tendríais el filtro que yo os recomendaba que lo pusierais para una categoría en la cual vais a seleccionar o vais a filtrar todo el informe, ¿vale? Entonces, voy a volver a poner todo esto aquí, ¿vale? Y me voy a ir a filtros. Entonces, para esto, en esta tabla es muy adecuado utilizar el filtro zona, ¿vale? Entonces, si yo quiero varios informes por zona,
voy a colocar el filtro zona, el campo zona, mejor dicho, en el área de filtros, ¿vale? Y entonces ahora tengo este superfiltro aquí. Bien, cuando tenemos esto, si yo quiero un informe de tabla dinámica por cada una de las zonas, lo que voy a hacer es simplemente copiar esta tabla dinámica en otra hoja, ¿vale? Entonces tendríamos, por una parte, la tabla dinámica 1 y la dinámica, que la voy a llamar 2, ¿vale? Bien, y ahora lo que voy a hacer es que en la tabla dinámica 1 voy a filtrar por la zona norte, ¿vale? Tabla dinámica 1, filtro por la zona norte, ¿vale? Y esto es lo que he vendido en la zona norte. En la tabla dinámica 2 voy a seleccionar el filtro en la parte de arriba, recordar, zona, y voy a filtrar la zona sur, ¿vale? Y entonces ya tendría dinámica del norte, ¿vale? Dinámica del sur. Fijaros que yo estoy trabajando con los mismos datos de origen, ¿vale? Que son estos. Pero ya me he creado de momento dos tablas dinámicas. Y bueno, me podría crear una tercera con todo lo que he vendido en la zona centro, que creo que es la que me queda, ¿vale? ¿Está entendido esto más o menos? ¿Lo habéis hecho? ¿Lo habéis probado? Lo más importante es que lo entendáis, ¿vale? Y luego que veáis un poco y vayáis probando para ver cómo podríais hacer para crear o sacarle que una tabla dinámica os responda al dato que vosotros queréis obtener, que es un poco para lo que sirve las tablas dinámicas, para que yo haga un diseño específico que me responda a aquel valor que yo quiero averiguar, ¿vale? Si al quien sea le interesa o a mí me interesa tener todo lo vendido en la zona norte, es fundamental que yo incluya el filtro de zona en mi tabla dinámica, ¿vale? Lo puedo incluir como superfiltro, como he hecho yo en este caso, o lo podría perfectamente meter aquí también, ¿vale? Lo que pasa es que a mí me parece más razonable ponerlo aquí para poder obtener una tabla dinámica por cada una de las zonas, ¿vale? Entonces, si esto está más o menos entendido, ¿vale? Ya avanzamos un poco y os cuento un poco más de lo que sería un poco la manera de trabajo con las tablas dinámicas. Una cosa importante que quiero que entendáis también es que las tablas dinámicas no se actualizan automáticamente. Esto es bastante importante y es algo que mucha gente al principio no conoce y se equivoca con ello, ¿vale? Si trabajáis, por ejemplo, en un área de ventas, ¿vale? De una empresa, pues como esta, ¿no? De ventas de automoción y necesitáis tener controladas las ventas que se están realizando todos los días o día a día, o vuestro responsable os va a pedir que le actualicéis la información a diario. Entonces, que cada día pues le vayáis dando pues, las ventas del 10 de febrero, las ventas del 11 de febrero, las ventas del tal. Entonces, si utilizáis una fuente de origen de datos que puede ser o bien pues una tabla de Excel, pero también puede ser un programa, ¿vale? Con el cual, mediante un origen de datos, estáis extrayendo datos sobre el Excel, es muy importante que entendáis que cuando yo hago una tabla dinámica, los valores son los que tengo en esta tabla dinámica. Es decir, es dinámica, pero es una tabla, lo cual quiere decir que tiene unos valores estáticos al principio, aunque parezca una contradicción. Es decir, los valores que yo he extraído de origen para crear esta tabla dinámica, aunque yo puedo manipularlos de la manera que quiero y por eso es dinámica, no se actualizan conforme al origen de los datos. Entonces, para actualizar los datos, yo tengo que irme a la solapa analizar y seleccionar actualizar. Para que veáis un ejemplo, yo voy a cambiar el valor de las ventas vendidas del turismo Citroën Sara, ¿no? Entonces voy a poner que en vez de 3 he vendido 300. Sin embargo, yo me voy, bueno, esto está en la zona norte, ¿vale? Yo me voy a la dinámica de norte, turismo Citroën Sara, ¿vale? Que lo tengo por aquí, si no me equivoco. Vale, entonces, fijaros que yo tengo exactamente el mismo valor vendido que lo que tengo aquí, ¿vale? Entonces, si, bueno, yo he puesto 300, tendría que cambiar también la cantidad de ventas, vamos a poner una cantidad mucho más alta para que lo entendáis, ¿vale? Y entonces, para actualizar esos datos, yo me tendría que ir a la dinámica de norte,
¿vale? Seleccionar la tabla y en analizar actualizar los datos, ¿vale? Y entonces fijaros que ahora ya sí me ha actualizado el valor del Citroën Sara, ¿vale? Y conforme a la tabla de origen que yo tengo. Esto lo tendríais que hacer cada día que os pidan un informe, ¿vale? Eso es bastante importante. Y luego la otra cosa que os quería enseñar de aquí es cambiar el origen de datos. En un momento determinado puede ser que vuestro origen de datos no queráis que sea el que era originalmente. ¿Por qué? Pues porque a lo mejor yo quiero que la tabla no la conforme todo el año, sino que la conformen solo los meses de octubre, noviembre y diciembre. En ese caso, me tendría que ir a la tabla dinámica, de nuevo seleccionaría analizar, seleccionaría cambiar el origen de datos y en este caso yo me iría al origen de los datos que quiero establecer. Por ejemplo, muy parecido a como era con la tabla, yo voy a seleccionar solo desde abril hasta junio, ¿vale? Aceptar y seleccionaría, veréis que bueno, los datos van a cambiar, evidentemente, actualizo y tendré menos información de meses. Si yo ahora filtrara por mes, ¿vale? Veríais que a mí no me aparecen los meses de noviembre, octubre, etcétera. Solo me aparecen enero a junio y bueno, y diciembre que se me ha colado porque están ordenados de una manera diferente al orden alfabético. ¿Vale? Entonces, esto es algo también bastante importante. En un momento determinado podéis cambiar, si queréis, el origen de una tabla dinámica, ¿vale? Hasta aquí está entendido. ¿Alguien se ha perdido? Está claro, ¿no? No sé si lo conocíais o no, pero la idea es un poco que me sigáis con el Excel que os he enviado, ¿vale? Bien. Un poco hasta ahí lo que serían las tablas dinámicas o la definición de las tablas dinámicas. Dentro de la estructura o de los campos en los que se divide una tabla dinámica. Otra cosa importante que tenéis que ver es el tipo de cálculo que yo puedo hacer con un valor dado, ¿vale? Entonces estaríamos dentro de la tabla dinámica, he realizado he realizado una tabla dinámica con la cual he calculado los valores de ventas realizados en el norte, realizados en el sur, dentro de esta tabla de ventas motor, ¿vale? Y ahora la otra cosa que quería que vierais era el tipo de cálculo que yo puedo establecer. Eso se ve aquí. En un momento determinado yo puedo, por ejemplo, invertir los valores, esto no tendría mucho sentido, pero puedo poner, por ejemplo, aquí el tipo de coche y la marca. Vale, cuando introduzco un dato que no es, vale, de acuerdo, Mónica, te agradezco el feedback, ¿vale? Entonces, lo que os decía, si yo, por ejemplo, manejo valores que son texto y que no son numéricos, normalmente no los voy a meter dentro de valores, los voy a meter dentro de filas o de columnas. Pero si hago eso, automáticamente él, en vez de sumar, lo que va a hacer es contar, porque dice, claro, a ver, si yo sumo esto, a cada uno le voy a asignar un valor 1, ¿vale? Porque esto es un objeto solo, no es un número que yo pueda acumular a otros. Entonces, cuando os pase esto, ¿vale? Y vosotros tengáis este tipo cuenta, ¿vale? Fijaros que podéis modificar el campo de valor. Entonces, si por ejemplo me he equivocado y realmente he asignado una cuenta o un valor contar a un campo que no es textual, sino que es numérico, me iría aquí a este área del valor, seleccionaría configuración de campo de valor y cambiaría el dato, en vez de cuenta, pues pondría suma, por ejemplo, ¿vale? En este caso no va a tener sentido porque me va a dar exactamente el mismo valor, pero si en un momento determinado veis que vuestra tabla se ha adelgazado considerablemente y los valores que tenéis no son los que deberíais tener, fijaros si en esta configuración de campo de valor habéis seleccionado una cuenta, habéis seleccionado una suma. Eso se hace de esta manera que os decía, ¿vale? Vamos a volver a colocar esto aquí, porque no tiene, como decía, mucho sentido. Voy a colocar las ventas otra vez en el área de valores, ¿vale? Y fijaros, por ejemplo, si yo estoy en ventas y ventas lo cambio, la configuración del campo de valor a cuenta, pues los datos que va a salir no van a ser los correctos. También puedo, en vez de utilizar la suma, utilizar promedio, ¿vale? En ese caso va a promediar las ventas realizadas del modelo que sea, en la tienda que sea, ¿vale? Entonces me va a dar un valor que no es la acumulación de lo que he vendido
en cada tienda o en cada periodo, sino que va a ser el promedio de esos valores que yo he vendido. Si he vendido 100, 200 o 1000, 2000 y 3000 euros, pues me va a dar 2000. De la otra manera me daría pues 6000, me parece, ¿no? Vale, entonces, esto es importante también. Si en algún momento, sobre todo, veis que no os sale el valor que tenéis o que debería aparecer, fijaros en la configuración de campo, tenéis correctamente la configuración de campo de valor, tenéis correctamente establecido el dato, ¿vale? Bien, podéis ver todos estos cálculos que tenéis, los podéis hacer. Suma, cuenta, promedio, máximo, mínimo, producto, contar números, etcétera, etcétera. Vale, la estructura de una tabla dinámica, con eso ya prácticamente es lo que os quería contar, ¿vale? Ahora vamos a adentrarnos un poco más en lo que son las filas de análisis y diseño, ¿vale? Perdón, las solapas de análisis y diseño. Aquí tendríamos lo que me preguntaban antes de insertar segmentación dentro de una tabla dinámica, estaría aquí. Y vamos a ver, bueno, ya os he explicado el tema de actualizar y cambiar el origen de los datos, pero vamos a ver cómo añadir un campo calculado, ¿vale? Y para eso sí quisiera que cambiarais al ejercicio que pone tabla campo calculado, ¿vale? Que lo tenéis en el Excel que os he mandado, tabla campo calculado, ¿vale? Si no me equivoco, yo tengo por aquí otro Excel, vamos a ver, vale. Entonces, si entráis en el ejercicio campo calculado, ¿vale? Veréis que esto es un poco el caso que os contaba antes, ¿vale? Yo tengo las ventas realizadas y las metas o el objetivo de ventas que yo tenía para ese año, ¿no? Entonces, bueno, primero entender un poco a nivel teórico lo que quiere decir un campo calculado. Por ejemplo, yo tengo un campo que es una suma, yo tengo un campo que es un producto o yo tengo un campo que es un promedio, pero puede ser que yo necesite un campo que es una división, ¿vale? O puede ser que yo necesite un campo que es una división a la que luego le multiplico algo, ¿vale? Por ejemplo, las unidades vendidas por tienda, ¿vale? Multiplicado por el valor de cada una de esas unidades. Eso sería un campo para el cual aquellos datos que yo tengo un poco establecidos dentro del área dentro de los cálculos básicos de Excel no me sirven, porque yo aquí no tengo ninguna fórmula que responda exactamente a lo que yo quiero, que es divídeme lo vendido por las unidades vendidas y multiplícamelo por el valor de compra, por ejemplo, de esas unidades, ¿vale? Para saber lo que me ha costado aquello que yo he vendido, ¿vale? Bueno, pues ese valor, ese cálculo, ese campo calculado yo no lo tengo. Entonces lo tengo que hacer, ¿vale? Entonces para eso yo voy a insertar una tabla dinámica, ¿vale? Recordar cómo se hacía, insertar tabla dinámica, nueva hoja de cálculo, y aquí tendría la hoja de cálculo vamos, la hoja de cálculo no, la tabla dinámica de esta hoja de cálculo. Vale, entonces aquí yo tengo lo que he vendido de cada una de estos objetos, me voy a quitar la fecha para que no me complique, ¿vale? Y tengo la suma de ventas, ¿vale? Ventas, y me faltaría, un segundo, y las metas me faltaría, vamos a ver. Bueno, a ver, esto no quería... Bueno, vamos a hacerlo aquí. Vale, tendríamos las ventas de 2019 y las metas de 2019, es decir, lo que he conseguido y lo que he vendido. Entonces, ¿cómo establezco? Yo lo que quiero saber es cuándo he superado las metas y cuándo no las he superado. Entonces, para eso necesito crear un campo calculado. El campo calculado se genera dentro, selecciono la tabla, me voy a analizar. A ver, un segundo. Sí, analizar campos, elementos y conjuntos y luego campo calculado, ¿vale? Va muy rápido, sí, voy un poco rápido, ¿vale? Recordar, tenéis que estar dentro del área de... Lo único que necesito es que de momento os creéis una tabla dinámica con este campo, vamos, con el ejercicio de campo calculado, ¿vale? Seleccionaríamos insertar, tabla dinámica, ¿vale? Nueva hoja de cálculo y creáis una hoja de cálculo con el ejercicio campo calculado, ¿vale? Cuando tenéis esta tabla dinámica, seleccionáis los productos y los colocáis en filas. Las ventas las colocáis
en valores y las metas las colocáis en valores también. Entonces tendríamos lo que he vendido de billeteras, lo que he vendido de calculadoras, lo que he vendido de cuadernos y lo que planificaba vender de cada uno de estos artículos, ¿vale? Entonces, yo lo que necesito es saber lo que os decía. En este caso he vendido 14.000, pero mi objetivo estaba en 14.000, pero he vendido 13.000. Mi objetivo estaba en 10.000, he vendido 11.500. Vale, pues entonces eso quiere decir que sí he llegado a mi objetivo, pero quiero que me lo diga de una manera, digamos, automática, ¿vale? Y no ir mirándolo uno a uno, que evidentemente para eso no tengo Excel, ¿vale? Entonces, lo que voy a hacer es verificar por meses si he realizado mi objetivo o no he realizado mi objetivo. Entonces, voy a ir a campo calculado, repito, analizar campos, elementos y conjuntos, campo calculado. Y voy a crear un campo calculado que me diga la resta entre lo que me había planteado y las ventas que he realizado. Entonces, si el objetivo o la meta menos la venta es positivo, entonces, perdón, la venta menos la meta. Si la venta menos la meta es positivo, yo he logrado mi objetivo. Si la venta menos la meta es negativo, yo no he logrado mi objetivo. Entonces, para eso, genero un campo calculado que es, pues, ventas menos, metas, ¿vale? Entonces selecciono las ventas de 2019, que es este campo de aquí, inserto el campo. Y ahora le doy un signo menos normal y corriente de matemáticas de toda la vida. Después le doy a metas 2019 e inserto el campo, ¿vale? Y ahora ya tengo un campo que se llama ventas menos metas. Esto no hace falta que lo hagáis, ¿eh? Solo fijaros en la pantalla y ved cómo funciona, ¿vale? Bien, cuando tengo eso, sumo ese campo, ¿vale? Y le doy a aceptar. Y automáticamente ya me ha incorporado un campo calculado, que lo voy a tener aquí abajo, ¿vale? Bien, en este caso, este mes de enero yo he llegado a mi objetivo. El mes de febrero he llegado a mi objetivo. El mes de marzo también, ¿vale? El mes de abril también. El mes de mayo no he llegado, vamos, ni de lejos. El mes de julio sí, etcétera, etcétera, ¿vale? Entonces, una vez tenemos esto, ¿vale? Yo ya sé, digamos, o me hago una idea general de cuándo he llegado a mi objetivo y cuándo no he llegado a mi objetivo. Si luego esto lo combino con un formato condicional, ¿vale? Selecciono, por ejemplo, bueno, selecciono todas estas celdas, ¿vale? Y voy a darle un formato condicional. Voy a ponerle que cuando sea mayor que 0, pues he logrado mi objetivo, por lo tanto lo voy a poner en verde. Cuando sea menor que 0, ¿vale? No he logrado mi objetivo, por lo tanto lo voy a poner en rojo, ¿vale? Y entonces tengo una estimación de en qué mes he logrado mi objetivo y en qué mes no. Si lo quiero ver solo por meses o por meses, me quitaría los productos, ¿vale? Y entonces vería, pues en enero lo he conseguido, en febrero no, en marzo, ¿lo veis? También puedo ser que a mí me interese saber con qué productos he logrado mi objetivo y con cuáles no. Entonces pediría productos, quitaría fechas y diría, pues en ventas, bueno, me he quedado igual que estaba. En calculadoras de este tipo no he llegado. En estas de este otro tipo sí he llegado. En cuadernos no, en lapiceros sí, etcétera, etcétera. Vale, todo esto, el ejemplo no es tan importante como el concepto, ¿vale? Lo que quiero que entendáis es que, imaginaos que yo aquí tengo enero y febrero, que no es las ventas de enero y las ventas de febrero. Bueno, pues a lo mejor yo quiero un campo calculado que me sume las ventas de enero y febrero. Exactamente. Entonces yo me iría aquí, seleccionaría de nuevo análisis, campos, elementos y conjuntos, campo calculado, y voy a poner suma de enero y febrero, ¿vale? Enero más y febrero. Vale, pues entonces establezco un campo calculado, que en este caso es muy sencillo, pues establecería enero más febrero, ¿vale? Y insertaría el campo y me daría ese valor, ¿vale? Que en este caso no tiene sentido porque no es, digamos, enero y febrero, sino que es ventas y metas, pero ventas objetivo planificado. Vale, esto sería un campo calculado, ¿vale? Es muy versátil porque podéis utilizar las tablas dinámicas para introducir los campos de aquello que queráis, ¿vale? En este caso yo he utilizado para ver si he superado o no he superado mi objetivo de ventas, pero lo podéis utilizar para lo que os dé la gana, como si queréis dividir, multiplicar por el valor de compra y luego sumarle 5 para ver lo que sea, ¿no?
Bien, las fórmulas pueden ser todo lo complejas que queráis. Y ya por último, para terminar un poco con esta primera aproximación a las tablas dinámicas, os muestro lo que sería la segmentación, ¿vale? Que sería simplemente, pues igual, exactamente igual que funciona en las tablas. Aquí os pediría que hicierais la prueba también, iros al ejercicio segmentación, seleccionar toda la tabla, vamos a insertar una tabla dinámica, ¿vale? Y en una nueva hoja de cálculo crearíais una tabla dinámica, ¿vale? Una vez que tenéis esto, ¿vale? Podéis marcar un poco dentro de valores, pues por ejemplo, las unidades vendidas, ¿vale? Y dentro de filas podéis poner el nombre de producto, ¿vale? Y el nombre del vendedor. Voy a poner la ciudad. Yo en este caso, bueno, la fecha de la venta no la quiero, el medio de transporte tampoco, el nombre del vendedor sí me interesa, lo vendido también. El nombre del vendedor lo voy a poner en columnas, ¿vale? Y el nombre de producto lo voy a poner en filas, ¿vale? Voy a quitar todo lo demás para que no me estorbe, trimestres, años. Y la ciudad la voy a poner en el superfiltro, ¿vale? De momento no hace falta que lo hagáis, insisto, si lo queréis ir haciendo, pues muy bien, vamos, que mejor para vosotros, pero la idea es que veáis que yo ahora tengo un informe en el cual tengo como superfiltro la ciudad en la que se ha vendido pues X unidades de distintos productos y distintos vendedores. Si yo quiero tener rápidamente una aproximación a los datos de cada uno de los vendedores, tengo que insertar una segmentación de datos. Lo puedo hacer así, ¿vale? Lo puedo hacer filtrando y selecciono Claudia Restrepo, vuelvo a filtrar, selecciono Diego Roa, etcétera, etcétera. Vale. Pero bueno, para no tener que hacer esto de ir pinchando y despinchando, pues yo simplemente inserto una segmentación de datos. Fijaros que aquí me aparecen todos los campos que yo tengo, estén o no en pantalla. Bueno, pues voy a añadir una segmentación por nombre de producto y voy a añadir una segmentación por nombre de vendedor, ¿vale? Entonces, una vez que yo tengo esto, yo ya puedo obtener rapidísimamente los valores de lo que ha vendido cada uno de los vendedores de cada cosa. Por ejemplo, quiero saber cuántas aspiradoras ha vendido Claudia Restrepo, ¿vale? Quiero saber cuántos computadores o ordenadores ha vendido Jorge Ramírez, ¿lo veis? Puedo ir haciendo combinaciones de tal manera que esta segmentación me va a dar el dato rapidísimamente, simplemente con un solo clic, ¿vale? Estos son las segmentaciones. Son muy fáciles de utilizar y muy cómodas, ¿vale? Para trabajar con muchos datos. Vale, y por último, bueno, había dicho antes por último, pero me quedaban un poco los gráficos dinámicos, ¿vale? Vamos a utilizar esta misma tabla. Y entonces, para una tabla dinámica, un gráfico dinámico, lo único que tenéis que entender es que los gráficos de una tabla dinámica son igual de dinámicos que la tabla, ¿vale? Entonces, si yo quiero tener una aproximación de las ventas realizadas de estos vendedores, ¿vale? Vamos a poner la fecha también, vamos a añadir la fecha, ¿vale? En 2007 y en 2008, ¿vale? Por ejemplo, el menú de segmentación, os recuerdo, está en... Seleccionáis la tabla siempre, si no, no os va a salir esto, y luego en analizar, insertar segmentación de datos, ¿vale? Insertar segmentación de datos. Vale, entonces, lo que os decía, estoy yo colocando dentro de años, vale, esto ya digo, no hace falta que lo hagáis, solo lo estoy mostrando para que entendáis un poco cómo va un gráfico dinámico y seleccionaría insertar gráfico, ¿no? No recomendado porque eso sería un poco lioso. Y entonces voy a seleccionar un gráfico, el que sea. Vale, para no complicarlo voy a quitar los años, la fecha. Vale. Entonces, voy a seleccionar un gráfico en el cual, por ejemplo, circular, en el cual tengo las unidades vendidas por vendedor. Entonces, puedo establecer los distintos vendedores, ¿vale? Y él me va a asignar o filtrar por cada uno de los vendedores y me va a decir lo que ha vendido cada uno de ellos. Si ahora yo le añado aquí etiquetas de datos, pues voy a tener el dato de lo que ha vendido, ¿vale? Importante de los gráficos dinámicos, que
los datos evidentemente se cogen de la tabla, de tal manera que si yo filtro aquí, el gráfico va a alterarse también, lo veis, ¿no? Si yo filtro y pongo solo aspiradoras, pues solo me van a salir aspiradoras en el gráfico. Pero lo interesante de los gráficos dinámicos es que realmente yo puedo hacer los filtros en el propio gráfico. Y entonces establezco los gráficos de aspiradora, ¿vale? Por ejemplo, las ventas de aspiradora, ¿vale? O las ventas de estufas, ¿vale? O de las dos cosas. Vale, si queréis obtener gráficos de una tabla dinámica y trabajar con ellos, recordar que esta vinculación existe, con lo cual, si yo ahora este gráfico me lo llevo a otra hoja, ¿vale? Y lo pego aquí, ¿vale? Si después me voy a la tabla donde he generado el gráfico, que ahora mismo no la encuentro, ¿vale? Me parece que era esta. Vale, si yo vuelvo a filtrar aquí, ¿vale? Y me voy a esa hoja donde he pegado el gráfico, ¿vale? Bueno, a ver, voy a pegarlo de nuevo, vale. Bueno, fijaros que, vale, lo tengo en la última hoja. Fijaros que automáticamente el gráfico cambia según lo que yo haya seleccionado aquí, ¿vale? Con lo cual no me vale. Es decir, si yo quiero tener las ventas por cada uno de los comerciales, automáticamente no me va a funcionar. Con lo cual, ¿cuál sería la manera, igual que os dije antes, de cómo sería para obtener una dinámica en la cual generemos por una parte, pues las dinámicas de la zona centro, la dinámica de la zona sur y la dinámica de la zona oeste, la manera de hacerlo, recordar que yo os dije que era simplemente, yo copio la dinámica, ¿vale? La copio entera, me la llevo a otra hoja, bueno, no a un nuevo libro, me la llevo al mismo libro donde estoy, ¿vale? Que es este, y la sitúo después de una hoja concreta. Entonces tendría la dinámica del oeste, ¿vale? Esto lo puedo hacer cuando estoy filtrando por, bueno, el centro era. Cuando estoy filtrando y estoy creando datos, tablas de datos con distintos filtros, y tendría dinámica sur, centro y norte. Pero cuando estoy queriendo extraer un gráfico, esto no lo puedo hacer porque automáticamente cuando yo estoy trabajando en el mismo libro, el gráfico se modifica dinámicamente dependiendo de lo que yo selecciono en la tabla de origen, ¿vale? Con lo cual, primero genero las ventas de Claudia Restrepo, después genero las ventas de Jorge Roa o de Jorge Ramírez, etcétera. Automáticamente ese gráfico se va a ir alterando con los filtros que yo establezco. Entonces, recomendación que yo os hago cuando queráis extraer distintos gráficos de una sola tabla dinámica, ¿vale? Lo que tenéis que hacer básicamente es coger este gráfico que habéis hecho, por ejemplo, yo voy a seleccionar, disculpad porque tengo tantas tablas aquí que a veces me cuesta encontrar con la que estoy trabajando. Vale, estábamos en esta, ¿no? Que era la hoja 5. Entonces, si yo selecciono, por ejemplo, a Claudia Restrepo, las ventas, lo que ha vendido Claudia Restrepo, ¿vale? Ahora en la hoja donde tengo las ventas del Claudia Restrepo, ¿vale? Pues cuando hago esto, copio la tabla, copio el gráfico, creo un nuevo libro y pego la tabla de Claudia, el gráfico de Claudia Restrepo, ¿vale? Cuando yo hago esto, es la manera de que el gráfico pierda la vinculación, ¿vale? Si necesitáis distintos gráficos extraídos de una sola tabla dinámica, esta sería la forma de hacerlo, ¿vale? Tendríais que seleccionar, pues en la tabla dinámica, cada uno de los agentes, ¿vale? Seleccionaría ahora Diego Roa, ¿vale? En la hoja 6 tengo a Diego Roa, bueno, este título, olvidarlo porque él automáticamente lo identifica. Fijaros que tengo el dato de Diego Roa, seleccionaría este gráfico y me generaría otro libro y me pegaría el gráfico de Diego Roa, ¿vale? Y entonces tenemos distintos valores según el gráfico que yo haya creado, ¿vale? Esa sería la manera de trabajar con gráficos dinámicos y poder extraer diversos gráficos de una sola tabla dinámica.
Vale, una última cosa, dentro de analizar tenéis también la opción de meter el gráfico dinámico desde aquí, ¿vale? Yo por comodidad lo hago desde insertar, pero vamos, que es lo mismo, ¿eh? O sea, cuando estéis en una tabla dinámica, el gráfico que os va a insertar es siempre dinámico, ¿vale? Es decir, que yo voy a poder seleccionar aquí los filtros, los voy a tener dentro del propio gráfico, ¿vale? Bueno, luego por supuesto podéis cambiar, igual que en un gráfico normal podéis cambiar el origen de los datos, etcétera. Y luego los gráficos recomendados, pues bueno, si os sirve para algo, o sea, si os sirve, es decir, pues utilizarlos, ¿vale? Yo es que no me fío mucho de ellos porque normalmente él no tiene por qué saber lo que estás buscando tú, ¿vale? Entonces, pues bueno, pero también lo tenéis ahí, ¿vale? Dentro seleccionáis en analizar, gráficos, perdón, en insertar, bueno, pues no estaba ahí, en gráfico, insertar gráficos recomendados, ¿vale? Entonces él va a entender que él cree que aquí lo que más me interesa es comparativamente las sumas a las ventas, que en este caso ha acertado, ¿vale? Pero no siempre tiene por qué ser así, ¿vale? Y luego, bueno, pues ya está. Un poco sería esto, lo de los gráficos que os quería enseñar era esto, ¿vale? Que recordar que está vinculado siempre, por lo tanto, si queréis crear distintos gráficos con una sola tabla dinámica, podéis hacerlo de las dos maneras. O bien, os creáis una copia de la tabla dinámica de esta manera, ¿vale? Mover o copiar, creo una segunda tabla dinámica y a partir de ahí ya me creo su gráfico relacionado dentro de esa tabla dinámica que he copiado, y entonces aquí selecciono las billeteras, ¿vale? Y en la otra, de la que he copiado, en el origen de esa tabla dinámica, que es la hoja 4, pues creo en las otras otro valor, ¿no? El que sea. Pues por ejemplo, los cuadernos, ¿vale? En este sentido, yo tendría aquí los cuadernos y en la hoja que he copiado, pues tendría las billeteras, ¿vale? Y la otra manera es copiaros el gráfico e iros y llevároslo a otro libro Excel, ¿vale? Bueno, pues ya paramos un poco, o sea, seguimos un poco con la parte de gestor, ¿vale? Una vez, más o menos, yo espero que os haya quedado una idea general de lo que son las tablas dinámicas. Si entendéis cómo funcionan, lo que son las columnas y lo que son las filas, lo que son los filtros y lo que son los valores en una tabla dinámica, cómo podéis, digamos, jugar con ello y ponerlo cambiarlo, conmutarlo, ponerlo lo que estaban filas en columnas, etcétera, y tenéis claro que los datos que yo quiero calcular siempre tienen que estar en valores, ¿vale? Habéis entendido un poco lo que sería una tabla dinámica, ¿vale? Luego podéis complicarlo todo lo que queráis, o sea, yo puedo poner en vez de una fila, varias filas, puedo poner en vez de una columna, varias columnas, ¿vale? Y etcétera, etcétera. Pero la idea un poco es esa, ¿vale? Que es una tabla que responde a aquel dato que yo estoy buscando. El dato que yo estoy buscando lo coloco en valores, ¿vale? Gestor incorpora las tablas dinámicas o bien la incorpora dentro de informes que ya están introducidos dentro del propio gestor, como son las dinámicas, las estadísticas dinámicas, ya sean de cartera, en contabilidad, ya sean de compras y ventas, en gestión, ¿vale? Las tablas dinámicas, perdón, las estadísticas dinámicas. Cuando hablamos de estadísticas dinámicas, hablamos de tablas dinámicas, digamos, incrustadas dentro de gestor. Y luego hay otra opción que sería que con una fuente de datos de gestor nosotros creamos una tabla dinámica, exactamente igual que las que hemos visto en toda esta primera parte, ¿vale? Esos serían los cubos dinámicos. Entonces vamos a ver un ejemplo de cada uno de ellos en cada uno de los dos programas, ¿vale? Por una parte, en gestión comercial vamos a ver las estadísticas dinámicas de venta, ¿vale? Que no sé si conocéis o no, pero un poco la idea es que las conozcáis si no las conocéis. ¿Vale? Me voy a gestión comercial, voy a estadísticas dinámicas de venta, ¿vale? Bien, entonces, si recordáis un poco lo que hemos visto, recordamos, ¿vale? Acordaros de esta imagen, ¿vale? Tenemos las columnas con las que filtramos y categorizamos, tenemos los valores, que es lo que calculamos, y tenemos el superfiltro, ¿vale? Bueno, pues cuando nos vamos a las estadísticas dinámicas de venta, en el área de filtros, ¿vale? Serían las columnas y las filas, ya sean filtros de cliente, ya sean filtros de artículo.
en el área de datos para analizar, estos serían los valores de la tabla dinámica, ¿vale? Y luego, añadido a esto, tenemos filtros temporales de años, trimestres, meses o filtros de clientes, artículos y proyectos. Todavía más filtros por encima de, ¿vale? Entonces, fijaros, yo aquí voy a seleccionar, para que sea sencillo, clientes, zonas y agentes. Y en este área voy a seleccionar simplemente artículos, ¿vale? Y los datos que yo puedo calcular son las unidades vendidas y las ventas realizadas por importe lineal, ¿vale? Voy a seleccionar el año 2019, ¿vale? Bueno, independientemente de en qué año esté en el gestor, con el filtro de fechas que yo tengo aquí arriba, esos son los datos que va a calcular, ¿vale? Bueno, vamos a ver. Vale, sospecho que... A ver, estadísticas dinámicas de venta. Vamos a seleccionar de nuevo. 1 del 1 2019. Creo que le he filtrado en fechas un poco más de lo que debía, ¿vale? A ver ahora. Ahora sí. Vale, entonces, bueno, fijaros, en la parte de la izquierda yo tengo las filas, ¿vale? En la parte de arriba yo tengo las columnas, exactamente igual que una tabla dinámica, ¿vale? Y dentro yo tengo los valores calculados, que en este caso son las ventas y las unidades. Vale, pues igual que en una tabla dinámica, yo puedo mover, conjugar con esto, ¿no? Bueno, me faltaría el producto, ¿vale? Vamos a ver, artículo, ¿vale? Voy a poner aquí. Entonces tengo de los distintos artículos, pues yo he vendido, pues, X, ¿no? Lo que sea. Bueno, tengo el artículo 6 y el artículo 12 en este caso. Para simplificar un poco voy a quitar trimestre, artículo y año. Perdón, voy a quitar los periodos. Y entonces tengo el artículo 6, el artículo 4, el artículo 2, el artículo 7, etcétera. Vale. Pues voy a poner los nombres porque es que si no nos vamos a liar. Ahí, vale. He vendido sillones, piezas negras, sillones, piezas blancas, etcétera. Vale. Entonces, fijaros que si yo quiero obtener las ventas realizadas por cliente, pues al final de todo me va a dar el resultado de ventas, ¿vale? He vendido a este primer cliente 1.515, a este otro 2.245 de ventas. Unidades he vendido una, he vendido 4, he vendido una, 301, etcétera, etcétera. Vale, eso lo veo en totales. Pero si a mí me interesa priorizar lo que he vendido de cada artículo y además las unidades solo, pues voy a colocar aquí los artículos, bueno, estos no, voy a colocar el nombre de la referencia y voy a colocar el cliente aquí, ¿vale? Entonces ya sé lo que he vendido de cada unidad, ¿vale? De cada tipo de artículo. He vendido 3.015 de esta mercancía, 3.100 de esta, 256 de esta, etcétera, etcétera, ¿vale? Entonces, lo que hay que entender aquí es que funciona dinámicamente, ¿vale? Entonces yo puedo colocar, según me interese obtener un dato u otro, lo puedo colocar en las filas o en las columnas y en el orden que a mí me dé la gana, como si quiero poner aquí lo que he vendido a cada uno de los clientes. Al cliente este le he vendido la mercancía santa, a Juan Pérez le he vendido esto, la pieza blanca, la pieza negra, etcétera, etcétera. Una vez que yo tengo la tabla que quiero, ¿vale? Lo único que tengo que hacer es exportarlo a Excel, ¿vale? Cuando yo lo exporto a Excel, no voy a exportar un Excel con cálculo, ¿vale? Lo único que voy a exportar son los datos, ¿vale? Esto entenderlo también, que aquí no hay cálculo ninguno, ¿vale? Ni siquiera sumatorios, fijaros. ¿Lo veis? Es un dato neto. Vamos, un dato bruto. No es un dato calculado, es un dato bruto. ¿Vale? Bien, y si este informe me sirve, por ejemplo, lo vendido a cada uno de los clientes por fecha, ¿vale? Pues lo guardo. Entonces hago grabar. Entonces le digo ventas, clientes, productos, fecha, ¿vale? Lo guardo y ya lo tengo. Cuando vuelva a entrar en las estadísticas dinámicas de venta, lo único que tengo que hacer es leer ese filtro que yo he establecido, ¿vale? Y automáticamente me va a sacar el cuadro, con el cual yo puedo ir actualizando, ir jugando con él, ir actualizándolo cada mes o cada trimestre o lo que sea. Y además, pues puedo ir añadiéndole cosas o quitándolas según me sea más cómodo. Por ejemplo, puedo ponerle trimestres o puedo ponerle lo que quiera. ¿Vale? Esto serían las estadísticas dinámicas de venta dentro de Gestor, ¿vale? Luego, una opción parecida la tenemos dentro de contabilidad, ¿vale? En vez de estadísticas dinámicas de venta, tendríamos
las estadísticas dinámicas de cartera, ¿vale? En contabilidad. Para los que estáis aquí por contabilidad, pues nos iríamos a informes de cartera y dinámicas de cartera. Vale, os voy a mostrar un informe que ya tengo hecho, ¿vale? Que sería situación clientes por trimestre. Vale, vamos a ver. Estoy en otra empresa. Vale, los informes, por cierto, se asocian a cada una de las empresas en las que han sido creados, ¿vale? Vale, para que veáis que realmente los datos, pues depende de dónde los muestre, pues me van a interesar, o sea, los voy a ver de una manera o de otra. En este caso, como es la cartera, yo he generado un informe en el cual pueda ver por cliente o proveedor lo que tengo de cobrado y lo que tengo de pendiente de cobro, ¿vale? Entonces, ¿cómo he hecho esto? ¿Veis que tengo cobrado y pendiente de cobro? Bueno, pendiente de pago no me interesaría porque sería cuando tengo un proveedor, ¿vale? Y me interesarían solo los clientes. Vale, pues lo que he hecho es crearme un informe en el cual selecciono la cartera de cobros, selecciono la situación, los tipos de documento, formas de pago no me hacen falta y los clientes me los va a dar por defecto y yo creo que ya está, ¿vale? Con eso sería suficiente. Generaría el informe y me daría para determinado cliente pues qué es lo que tengo pendiente de cobro y pendiente de pago. Si yo ahora pongo situación aquí, ¿vale? Veis que tengo cobrado, impagado, pendiente de cobro, remesado, ¿vale? Si en un momento determinado solo me interesa lo cobrado y lo pendiente de cobro, puedo filtrar, que por cierto esto no lo he enseñado en el informe de estadísticas dinámicas de venta, puedo filtrar por en cada uno de los campos de la columna o de la fila, yo puedo quitar lo que no necesito y seleccionar lo que sí necesito. Por ejemplo, en este caso me interesa lo cobrado y lo pendiente de cobro, ¿vale? Cobrado, pendiente de cobro. Y entonces me va a dar por cada uno de los clientes, esto sería lo cobrado y lo pendiente de cobro. Pues cliente intracomunitario, lo cobrado y lo pendiente de cobro. ¿Por qué me aparecen distintas áreas? Porque tengo filtro por mes. Si quiero que me salga exclusivamente lo cobrado y lo pendiente de cobro, independientemente del mes, pues simplemente quito el filtro de mes y ya está. Te contesto ahora, Sergio, ¿vale? Si te refieres a... Bueno, te contesto muy rápido. Si te refieres a quitarlo todo, desgraciadamente no lo tenemos, ¿vale? No lo tenemos. Está pasado como sugerencia, porque en el último curso que di de esto, una persona preguntó exactamente lo mismo que tú. Efectivamente, cuando tienes un montón de clientes, es un rollo. Yo lo que te recomiendo es que lo hagas de esta manera, ¿vale? Si te interesa, si tienes claro el rango de clientes que es, pues establécelo al crear el informe, desde la cuenta, por ejemplo, 43.1 a 43.15, ¿vale? No sé si eso te puede ayudar algo, ¿vale? En los informes de cartera lo puedes hacer de la misma manera exactamente, ¿vale? Y entonces ya solo te aparecerán en ese informe los clientes 43.1 a 43.10, ¿vale? Y a lo mejor es un poco más cómodo filtrar entre 10 clientes que filtrar entre 27, ¿no? Vale, bien, eso sería el informe de estadísticas dinámicas de cartera y me quedaría el informe de estadística de analítica, ¿vale? ¿Tenéis analítica? ¿Lo conocéis la analítica o trabajáis con ella? Los que tenéis solo conta, ¿vale? Sería nada más. Las dinámicas de analítica están en el área de analíticas, ¿vale? Vale, si nadie tiene analítica me lo voy a saltar, ¿vale? Salvo que a alguien le interese, me lo voy a saltar, porque vamos un poco justos de tiempo. Vale, pues nada, si nadie tiene, pues me voy directamente a los cubos dinámicos, ¿vale? Bien. Vale, cubos dinámicos por último, los tenéis tanto en gestión como en contabilidad. Tanto en gestión como en contabilidad están en el mismo sitio, ¿vale? Dentro de gestión, utilidades, cubos dinámicos de Excel, ¿vale? Y dentro de contabilidad, exactamente lo mismo, utilidades, cubos dinámicos de Excel, ¿vale? Bien, para que os hagáis una idea,
Todo esto es lo que podéis obtener. Dentro de gestión, los movimientos de almacén, los documentos de compra, las facturas de compra, las facturas de venta, con diferentes filtros por artículo, por proveedor, por cliente, por factura, por recibo. Básicamente son los documentos de venta y de compra, ya sean facturas, recibos, albaranes, etcétera, y los movimientos de almacén, ¿vale? Todo eso lo podéis obtener con distintos filtros. Dentro de contabilidad, lo que podéis encontrar son movimientos contables, facturas, efectos de cartera y analítica. Fijaros que en el fondo nos estamos moviendo siempre en lo mismo. Los datos que más nos interesan siempre son las facturas de venta, las facturas de compra o las ventas, las compras en gestión, y en contabilidad pues nos interesan los movimientos, lo pagado, lo cobrado, lo no cobrado, lo pendiente, y los que tengáis analítica, pues bueno, si alguien tuviera analítica, pues las analítica de costes, ¿vale? Entonces, claro, por eso son los informes que más destacamos, ¿vale? ¿Cómo funciona esto? Pues vamos a sacar uno de gestión y otro de contabilidad, ¿vale? Dentro de los cubos dinámicos de Excel, yo voy a seleccionar dentro de gestión, ¿vale? Voy a empezar por ahí y voy a seleccionar, bueno, perdonad que estoy aquí, ¿vale? ¿Vale? Y voy a seleccionar facturas de venta, ¿vale? Selecciono facturas de venta y aquí puedo filtrar, lo que os decía antes, por clientes también, y lo más importante, puedo establecer un filtro de fechas, ¿vale? Para sacar un año o dos o los que sean. Vale, yo voy a sacar 2019 una vez más, ¿vale? Y ahora, cuando yo le dé a aceptar, él me va a generar un Excel, es decir, lo va a sacar fuera del programa, ¿vale? Aquí lo veis, ¿vale? Y esto ya sí que es una tabla dinámica, por eso la primera parte de este curso, porque si entendéis cómo funciona una tabla dinámica, estos informes que tienen muchos más campos, simplemente es cuestión de saber qué campos elegís y cómo los disponéis, ¿vale? Porque todas funcionan igual. Entonces, por ejemplo, en facturas, yo tengo una lista de clientes, aquí en columnas tengo la fecha y aquí tengo el total, pero si me interesa tener la base imponible, pues yo voy a seleccionar la base imponible en valores. Voy a seleccionar el impuesto, ¿vale? El importe del impuesto en valores. Y aquí tendríamos la base imponible, el impuesto y el total en cada una de estas facturas de cada fecha. ¿Que no me vale la fecha de la factura porque es un dato que no me identifica la factura? Pues simplemente lo único que tengo que hacer es seleccionar el número de documento o el número de factura, ¿vale? Lo pongo aquí y quito la fecha de factura. Vale, que lo que quiero es tener un listado de facturas y no tanto lo facturado a cada uno de los clientes, ¿vale? Porque si yo ahora, bueno, si ahora quitara el número de factura de aquí, ¿vale? Bueno, a ver, que lo he hecho mal. Ya. Voy a quitar el número de factura de aquí, ¿vale? Entonces, fijaros, tengo lo que he facturado a cada uno de los clientes, ¿vale? Pero si lo que me interesa es un listado de facturas, pues en filas voy a poner el número de factura, ¿vale? Número de factura en filas. Los clientes de momento no me importan. Y ahora voy a tener la base imponible, el impuesto y el total de la factura. Y si quiero tener el dato del cliente, a lo mejor lo puedo poner aquí y lo vería en columnas. Cada columna tengo las facturas que le he hecho, ¿vale? Puedo también filtrar por clientes aquí, ¿vale? O bien puedo poner el dato del cliente en superfiltro, ¿vale? Entonces pondría el dato del cliente aquí, tendría las facturas y luego si quiero ver de qué cliente corresponde en cada factura, pues iría seleccionando aquí, ¿vale? O cada grupo de facturas. O sea, aquí yo tengo nada más una factura por cliente prácticamente, ¿vale? Pero bueno, vosotros tendréis infinidad, ¿vale? Bien, porque es una empresa de pruebas, etcétera. En este cliente no tengo ninguna, etcétera. Vale, pues esto es un poco cuestión de que lo vayáis viendo, ¿vale? Y ahora os muestro el de contabilidad, que sería, de nuevo, utilidades, cubos dinámicos de Excel, y voy a coger el de movimientos contables. También voy a coger el año 2019, 31 del 12 de 2019, movimientos contables, ¿vale? Y aquí tendríamos, en este caso, pues tengo un listado de clientes, de títulos de cuenta, mejor dicho. Esto es un poco la predefinición que trae. Y aquí tengo, las fechas y los importes de total de saldo, ¿vale? Si yo quiero hacerme una contabilidad, por así decirlo, dentro de este informe dinámico, pues lo suyo sería, primero me pongo las fechas en filas.
El título, si acaso, lo pongo en columnas, o me lo cargo, o me lo llevo, ¿vale? Y ahora voy a poner aquí el debe y el haber. Debe en euros, ¿vale? Y haber en euros. Y esto ya os va sonando más a lo que sería un libro contable, ¿vale? Si yo quiero además tener, pues dentro de cada uno de ellos, bueno, veis que tengo los apuntes hechos en cada uno de los periodos, ¿vale? Por fecha, ¿vale? Esta estructura la hace él automáticamente, la hace Excel, ¿vale? Porque yo no tengo años, simplemente tengo fechas, pero cuando él ve que hay una fecha, automáticamente lo descompone en meses y fechas, ¿vale? Y si tuviera distintos años, me pondría también años, ¿vale? Esto lo hace Excel, no está en la propia tabla dinámica. Vale, y luego puedo ver la suma del debe, la suma del saldo y la suma del haber. Bueno, si esto lo quiero ordenar un poco mejor, pues así sería. Y ya está, ¿vale? Si quiero saber en qué cuenta contable es cada uno de los movimientos, pues pongo las cuentas contables aquí también en filas, ¿vale? Y así. Y con eso, pues, bueno, y luego puedo, por ejemplo, pues poner un superfiltro que es el diario, ¿vale? Y entonces puedo mostrar lo que hay en el diario 0, ¿vale? Lo que hay en el diario 98, que es el de regularización, y lo que hay en el diario de cierre. Vale, y ya digo, no me voy a demorar más con estos informes porque si entendéis una tabla dinámica, pues entendéis estos informes, ¿vale? No tienen ninguna complicación entendiendo un poco la filosofía de las tablas dinámicas, ¿vale? Luego ya es cuestión un poco de pegarse con ello o de trabajar con ello, ¿vale? Para sacar un poco el informe que yo quiera. Vale, pues hasta aquí un poco el curso de hoy. Tenéis también un poco de materiales aquí de las plantillas de Office, lo que siempre ponemos, el soporte de Office y un par de enlaces para profundizar en tablas dinámicas. Yo me voy a quedar un poco por si alguien quiere preguntarme algo, ¿vale? Pero bueno, digamos que el contenido que yo quería daros y daros una idea de estos dos objetivos primeros, ¿vale? De cómo funcionan las tablas dinámicas, un acercamiento práctico a ellas y luego también las opciones de Excel relacionadas con las tablas dinámicas, pues está más o menos visto, ¿vale?